para situar a la gente, la ética exactamente qué es y, porque mucha gente me dice, no, es que yo tengo unos valores y pues dice, ya, pero los valores son una cosa, la ética es otra. Tú como profesora nos puedes explicar qué diferencia hay entre ética y valores para que la gente no diga, para que la gente lo tenga claro. ¿Qué diferencia hay? Desde un punto de vista académico, es decir, la ética va por aquí, los valores son estos, si es que se puede explicar de esta manera. Bueno, la ética es una disciplina académica. Es decir, la primera cosa es que muchas veces la gente se refiere a su ética. Yo tengo mi ética, ¿no? Y con eso quiero decir, pues, mis creencias, mis valores, como dices tú, mis ideas, que pueden ser mejores o peores, pero luego es que la ética es una disciplina académica. Es decir, igual que se estudia química o se estudia matemáticas, pues hay una disciplina igual que se estudia en las facultades de filosofía, que es la ética, y donde lo que se hace es estudiar las distintas teorías que hay, que se construyeron desde la antigua Grecia, y que intentan pensar cómo construir sociedades justas. Y esta disciplina académica, vamos a ver cómo lo explicamos, es algo muy distinto de lo que uno puede decir mis opiniones sobre tal o sobre cual. Si uno puede tener sus opiniones, pues mejores, peores, lo que sea, pero cuando te pones a estudiar ética en serio, que es una cosa que lleva años, porque es una disciplina compleja, pues como cualquier otra, lo que te das cuenta es que a lo largo de la historia pues hemos ido construyendo una serie de teorías que son muy profundas, que son muy rigurosas, que están muy bien hechas, donde aprendes a usar los conceptos de una determinada manera, argumentar correctamente, y que cuando tienes un mínimo conocimiento de todo eso, te permite analizar los conflictos éticos de una manera en que usas mucho del conocimiento que hemos aprendido generación a generación, ¿no? Es decir, no estás solo pensando, estás pensando con todo un aprendizaje colectivo, estás pensando con Aristóteles y con Platón y con Kant y con Thoreau, y eso te permite tener muchas más herramientas para pensar, ¿no? Es como un trabajo que no estás tú sola ahí con tus opiniones, es un trabajo colectivo, un poco como es la ciencia. Ujú. Y eso permite analizar las cosas pues, de manera más rigurosa, más profunda y trabajar a partir de ahí. Yo creo que a nuestra sociedad le vendría bien que todo el mundo tuviera una cierta formación en ética, ¿no? Que en bachillerato se enseñara, en secundaria, en bachillerato se enseñara ética en serio. Y yo, pues, va a sonar esto un poco fuerte, pero yo creo que en todos los programas de estudio, grados universitarios y programas de CP, debería haber formación en ética. Porque luego es que en la vida te tropiezas con montones de conflictos éticos. Todo el mundo se los encuentra en sus profesiones. Y es muy distinto que cuando tienes un conflicto ético tú digas, pues apelo a mi opinión, lo que se me ocurre a mí ahora, a que tú digas, vengo con una formación, ¿no? Tengo una serie de teorías a las que puedo apelar, hay una serie de conceptos que puedo usar, y yo creo que se permite analizar los conflictos éticos de una manera pues, más sensata, más profunda, más crítica, y si además eso lo haces en grupo, o sea, tú sabes ética, los demás también, los diálogos también muchas veces son más provechosos. Porque a Ujú. veces cuando debatimos con gente que defiende formas de violencia contra los animales, por ejemplo, muchas veces el problema es que como no están acostumbrados a pensar en términos éticos, es que no te entienden lo que les dices, que es uno de mis dramas, ¿no? Es que esto, Entonces yo creo perdona, que no, no, perdona, esto yo lo decía un día, digo, cualquier debate que hay en la tele o en redes sociales no se enfoca desde una vertiente ética, se enfoca desde una economía, desde unas tradiciones, Entonces, como no hay esa base, que dices tú, esa base ética, es muy difícil ponerse de acuerdo, porque en el momento en que tú dices, hay unos animales que tienen unos derechos o que hay que reconocerlos, o hay una relación, como eso no se contempla, cualquier debate es estéril, porque ellos te van a dar cifras, te van a decir, no, porque la ganadería da tanto dinero, ¿no? Porque desde siempre hemos comido carne, ¿no? Porque desde siempre el hombre, patapim. Entonces, ya, ya, pero la base ética, ¿dónde está? Entonces, si no hay eso, si no hay esa base, es absurdo, porque vas a entrar yo digo opiniones, vas a entrar en opiniones de yo creo que, yo también lo creo, y entonces no llegas a ningún sitio, ¿no? efectivamente ese es el problema. Es decir, que Ah, yo creo pues, que en todas estas cuestiones la base ha de ser una discusión ética, es decir, que frente a la ganadería y el calentamiento global y la mascletá en Madrid-Río, el problema de fondo es ético. Y si lo planteas desde la ética y todo el mundo tiene una mínima formación en ética, es mucho más fácil llegar a acuerdos. Pero yo creo que, claro, estamos en una sociedad que precisamente es tan destructiva que lo que intenta es que la gente no tenga esa formación. Y, por ejemplo, toda la visión negativa cada vez más que hay de la filosofía o de las humanidades,
o de las artes en nuestra sociedad tiene mucho que ver con eso, ¿no? Eso es una pérdida de tiempo, la gente tiene que estudiar algo útil, ¿no? Yo qué sé, informática, ¿no? Para trabajar. Pero toda esa formación humanística que debería ser la base es la que se va reduciendo, reduciendo, reduciendo y cada vez tenemos menos. Claro, porque se puede decir que hay una, quitando la parte académica, se puede decir que hay una ética universal o no. Es decir, hay una ética de decir, en general, el mundo tendría que ser así. Después, no, porque en cada país pasa una cosa o en cada cultura es de una manera, pero tendría que haber hay un mínimo de una ética. Es decir, estos 4 puntos no me los toque estando en la Cochinchina o estando en España o estando donde sea. ¿Existe o no? ¿O es un... Bueno, eso es una pregunta difícil. No, por lo siguiente, la idea de los derechos humanos, la propuesta de los derechos humanos es precisamente una propuesta de ética universal, muy, muy básica, ¿no? De unos derechos mínimos, que además hay una cierta discusión sobre cuáles serían, porque hay una gente que cree que para que sea universal tendrían que ser muy poquitos, hay gente que cree que la lista tendría que ser un poquito más grande, pero vamos, es una discusión que existe sobre todo desde la Ilustración, en la que se dedicaron muchísimas energías a discutir esto exactamente. Podría haber una especie de propuesta ética universal y la idea de los derechos humanos en gran medida es eso, es un intento de pensar unos mínimos éticos universales. Entonces, por un lado, tú puedes discutir si de verdad puede o no haber esos derechos humanos universales y por otro lado, tú puedes discutir en el caso de que sí, cuáles serían. Porque no todo el mundo se pone de acuerdo entonces cuáles exactamente, ¿no? Unos sí, otros no. Hay los que son más fáciles de ver, los que menos, ¿no? Y yo tiendo a pensar que eso tiene sentido, que a pesar de las diferencias culturales enormes que podamos tener, sí que creo que deberíamos ponernos de acuerdo en unos mínimos que pueden ser muy mínimos, ¿eh? Cosas de tipo, pues el derecho a no ser esclavizado, el derecho a no ser vendido como esclavo, cosas de este tipo muy, muy, muy básicas, que no atentan contra, o sea, que no intentan cargarse, ¿no? La diversidad cultural, porque naturalmente cuando hablamos de derechos humanos universales, pues siempre le dice, ah, esto es una amenaza para otras culturas. Yo creo que se pueden pensar los derechos muy, muy básicos que no impliquen ese problema, donde podemos poner en centro, por ejemplo, cosas como la libertad de creencia, que ya va en ese sentido, la libertad religiosa. Entonces, a partir de ahí, pues quizás con los animales se podría hacer algo similar y con la naturaleza también, pienso. Yo pienso que se podría aspirar a eso, pero es una discusión complicada porque, bueno, por muchas razones, ¿no? Es decir, las personas que apuntan más hacia el relativismo cultural, pues no lo ven tan claro. Pero es una discusión que está ahí muy intensa desde el siglo XVIII. Hemos perdido valores morales básicos, lo que decíamos, o sea, hay una base ética que ya no se estudia, pero que sería académica, ¿no? El tema de decir, bueno, pues en la antigua Grecia había estos pensadores y esto te da esta base y esta cultura para poder pensar más allá de tu opinión, pero la moral, dijeron, estamos mejor o peor. Porque la gente dirá, bueno, pero ahora hemos conseguido muchas cosas. Digo, sí, pero ¿las hemos conseguido en base a una moral o las hemos conseguido porque hay un objetivo detrás que es otro, por ejemplo? No lo sé. Ahora las mujeres pueden votar y esto está muy bien, hemos conseguido grandes progresos y, ¿no? Y moralmente ahora dices, ya, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Realmente estamos avanzando moralmente o estamos en una sociedad, por lo que vemos, cada vez más deshumanizada, con la parte buena que quiere decir humanizar? ¿O qué? ¿O cómo lo ves? Bueno, es otra pregunta difícil porque hay que ver cómo o sea, en algunas cuestiones es probable que haya avances, pero avances respecto a qué. Es Ujú. decir, a lo mejor tú sales en un siglo de una situación muy problemática y al siglo siguiente has mejorado un poquito respecto a eso, pero si vas a mirar 3 siglos atrás, igual estaban mejor en ese aspecto. Es que es muy difícil a veces tener como la visión panorámica de todo, ¿no? Es decir, es verdad que ahora en algunos países las mujeres hemos conseguido unos pocos derechos más respecto a los que se habían ido perdiendo estos últimos siglos, pero a lo mejor si retrocedemos hace 9.000 años, la Mm, situación era mejor o era peor. claro. Es decir, es decir, yo creo que estamos a veces como atascados en retrocesos y avances
Y eso probablemente tiene que ver con que, claro, también hay gente muy diferente, que si hay gente que trabaja, siempre ha habido gente buena Ujú. que ha luchado por la justicia, mucha y que se ha dejado la vida. Entonces, siempre ha habido gente luchando y consiguiendo avances y luego, por desgracia, pues parece que a menudo hemos tenido pues sectores muy, muy, en fin, destructivos, ¿no? Con el único objetivo pues de explotar y dominar. Y ahí ha habido, ¿no? Pues permanentes enfrentamientos, luchas, cosas que se ganan, cosas que se pierden. Y esas dinámicas son muy complejas, ¿no? Por ejemplo, a veces una cosa que les choca mucho a los alumnos cuando estudiamos todo esto es que, por ejemplo, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, los filósofos europeos, una parte, no todos, pero una parte son muy optimistas de tipo, estamos viendo progreso moral. Y luego entras en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todos los genocidios, toda la barbarie, ¿no? Y dices, bueno, a ver, ¿qué nos está pasando? Probablemente, bueno, se dan procesos, hay avances en cosas concretas, en lugares concretos, pero eso se pierde muy rápido también. Es decir, todo lo que has conseguido se puede perder muy rápido. Cada pequeña cosa que consigues es muy frágil y la pierdes muy rápido otra vez. O sea, tú puedes tener un sistema democrático y pensar, bueno, ya está resuelto, ¿no? Tenemos sociedad democrática, ya nos podemos relajar. No se nos ocurre relajarnos, porque puedes tener de repente una serie de circunstancias y vuelvas a tener un régimen dictatorial.